¿Cómo están mis queridos amigos, mis amados hermanos en Cristo? Una vez más, en esta oportunidad, les enviamos nuestro cordial y fraternal saludos, deseando que la gracia y la paz de Dios esté siempre derramada de manera abundante en cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando, donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que nos estén viendo a través de este medio de comunicación como es Canal 15. Desde aquí entonces les hacemos llegar nuestro cordial y fraternal saludo. Saludos y bendiciones deseamos a los hermanos de Iglesia Evangélica Centroamericana Tesalónica en Santa Isabel. Y por supuesto a usted, mi hermano, mi hermana en Cristo, también reciba nuestro saludo. Usted, mi amigo, usted, mi amiga. De igual manera les deseamos bendiciones del Señor, bendiciones del cielo a cada uno de ustedes. Así que es una alegría, es un motivo de gozo el poder dirigirnos una vez más a ustedes con el propósito de que estudiemos, meditemos juntos en el mensaje que Dios quiere darnos a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que agradecemos su sintonía, agradecemos su atención, agradecemos porque nos dedica un tiempo para estar en sintonía de ese programa. Escudriña las Escrituras mismo, presentado, como usted bien lo sabe, por la Iglesia Evangélica Centroamericana. Así que hoy vamos a ver en la Biblia un pasaje, bueno, muy importante, porque toda la Escritura es útil, testifica ella. Así que no hay ningún libro en la Biblia que no sea útil. A veces sentimos que hay partes de la Biblia que son duras y sentimos demasiado duro, pero es la palabra de Dios. Y hay partes que las sentimos que su mensaje es un poco más tranquilo, más suave, por así decir, pero también es la palabra de Dios, porque toda la Escritura es útil, ¿verdad? Y hoy, hermanos y amigos, queremos invitarles a que juntos en este momento, mejor dicho, leamos unos versículos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos en su capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13, vamos a leer, y va a ser el pasaje bíblico para poder nosotros desarrollar la enseñanza o el tema que hemos preparado para que en este momento podamos aprender, podamos edificarnos. Dice Marcos 1, versículo 9 al versículo número 13, dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y dice la palabra 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En este pasaje que acabamos de leer en Juan 1, 9 al 13, encontramos, hermanos, queridos televidentes, que Jesús fue bautizado y fue tentado. Vemos entonces el bautismo y la tentación de Jesús. Vemos que Jesús fue bautizado y fue tentado. Pero antes de desarrollar o exponer, por así decir, los textos que acabamos de leer, quiero que hagamos un breve recordatorio de lo que en una ocasión anterior, estudiamos los primeros versículos, es decir, Marcos 1, 1 al 8. Y solo para recordar algunas cosas muy elementales también de lo que ya vimos en cierta ocasión. Por ejemplo, en Marcos 1, en su verso número 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado, es decir, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, hermanos, después de haber leído versículos 6 al 8, y para recordar algo de lo que vimos en el pasado, ¿qué clase de hombre era Juan? ¿Qué clase de hombre era Juan? En este tiempo, en nuestra época, en este siglo en el cual estamos viviendo, ¿cómo le llamarían a Juan? ¿Cómo le llamarían hoy a un hombre que estaba vestido de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que comía langostas y miel silvestre? ¿Qué clase de hombre era Juan? ¿Y cómo le llamaríamos hoy? Por lo que vemos aquí, es que el hogar de Juan era el desierto. Su hogar era el desierto. Su ropa como la de Elías, como se narra en el Antiguo Testamento. Y su comida suficiente para mantener su vida y sus fuerzas. Y si bien es cierto, vemos ahí que no había nada de lujo, nada de lujo. Esa era la vida de Juan. Y así él se desenvolvía en su vida cotidiana. Por eso dijimos, ¿cómo le llamaríamos hoy? ¿Y qué clase de hombre era en este caso Juan el Bautista? Así que nada, hermanos, como hoy dice un dicho algo vulgar, pero que tiene cierta verdad también, nada de tufos, nada. Aquí vemos a un hombre, digamos, común, un hombre simple, un creyente de esa clase. El versículo 7 nos dice que su mensaje era la superioridad del Señor Jesús. Ese era su tema de predicación, la superioridad del Señor Jesús, porque dice, y predicaba diciendo, viene tras mí.
¿Quién venía tras él? ¿A quién se dirigía él? ¿A quién se enfocaba él? Naturalmente a Jesús. Viene tras mí el que es más poderoso, más poderoso. Y nos damos cuenta que, como ya dijimos, el mensaje de Juan el Bautista era la superioridad del Señor Jesús. Y él dice que Jesús era mayor, porque dice, viene tras mí, notemos, el que es más poderoso. Así que Jesús era mayor en poder y mayor en todo. Y Juan reconocía eso. Entonces, al punto en que Juan no se consideraba, como dice ahí el texto, no se consideraba digno de desatar la pita de su zapato, del zapato del Señor, de su sandalia, del cinto, ¿verdad? Como dice ahí, de desatar encorvado la correa de su calzado. Así que la predicación del Evangelio y la predicación cuando es guiada por el Espíritu Santo, hace algo. Siempre exalta a Jesús. Siempre exalta a Jesucristo. Y hace a un lado el yo, el egoísmo, la vanidad, la fama, la pompa y todo eso. Vemos entonces que ese era el mensaje de Juan. Y hoy, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener y nunca perder de vista, que nosotros los hijos de Dios, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, debemos exaltar a Jesús. Debemos darle a Él la gloria, el honor, y debemos reconocer que Él es más poderoso, como lo hizo Juan. Cuando a Pablo le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él exaltó a Jesús. Él presentó a Jesús. Él dirigió a la persona a Jesús, diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No dijo, crean en mí o vayan a mi iglesia. Yo sí, nosotros sí. No, nada de vanidad, sino que el mensaje era la superioridad de Cristo. Qué maravilloso, hermanos. Por eso nosotros predicamos, y predicamos para exaltar a Jesús. Predicamos porque reconocemos que Jesús es más que nosotros. ¿Verdad que sí? Jesús es más que nosotros. A veces caemos en el pecado de creernos más y hasta el punto en creer tal vez que ni siquiera necesitamos de Jesús. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué estudiar tanto? Como dicen unas personas, que ¿por qué tanto a la iglesia? Bueno, nosotros reconocemos que hay uno más poderoso que nosotros y que sin Él nada podemos hacer. Ese era el mensaje de Juan. Luego, en el verso 8, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y está hablando aquí pues del bautismo en agua. Y ese bautismo en agua pues sabemos que era un símbolo digamos externo, y
ese bautismo, que era un símbolo externo, no producía ningún cambio en la vida. Ningún cambio en la vida del ser humano. Y además de eso, dice que Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo, porque yo a la verdad os he bautizado en agua, pero Él, Jesús, Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Y eso, hermanos, nos lleva a siempre reconocer lo que dice Hechos 1:8, cumplimiento de la promesa. Así que hoy, pues, si hablamos nosotros de el cumplimiento de la promesa de cuando Jesús os bautizó en el Espíritu Santo, hoy todos los creyentes somos bautizados en el Espíritu, porque es el bautismo del Espíritu Santo que nos hace ser miembros de la iglesia, nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y recordemos eso, primero creemos en Jesús y en ese mismo instante somos bautizados en el Espíritu. Y el Espíritu Santo pues realiza el acto de incorporarnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, es importante, hermano, recordar eso, pero hoy estamos en Jesús es bautizado y tentado, versículo 9 al 13. Entonces lo que vamos a ver, lo que nos enseña en este caso Marcos, Juan, digamos, es mostrar cómo Jesús contaba con la aprobación de Dios su Padre. Porque una vez que Jesús se bautizó, entonces Dios el Padre le dio la aprobación y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La aprobación del Padre. Entonces, eso nos hace también reflexionar, nos hace pensar un poquito. ¿De cuáles personas buscamos nosotros la aprobación? ¿De quiénes estamos buscando nosotros la aprobación? ¿De lo que decimos o de lo que hacemos? Mire qué importante. Y aquí el pasaje, dijimos, entonces nos muestra cómo Jesús contaba con la aprobación de Dios su Padre. Es que lo más importante es contar con la aprobación de Dios. Eso es lo más importante. Por eso, ¿de quién o de cuáles personas o de qué personas estamos buscando nosotros la aprobación? Respecto a lo que decimos. Yo digo tal cosa, hago ciertas cosas, pero ¿de quién estoy buscando la aprobación? En este caso, la acción era el ser bautizado. Pero hay otras cosas que decimos y otras cosas que hacemos. El punto está, ¿de quién estamos buscando la aprobación? ¿De Dios Padre o del ser humano? Quizás a usted no lo aprueban, quizás no aprueban lo que usted dice, lo que usted hace, y no es porque sea malo o esté malo. Pero eso no nos debe interesar tanto. Lo que nos debe preocupar es si Dios aprueba o no lo que decimos o lo que hacemos. Y el pasaje está ahí enfocado entonces en que Jesús es bautizado y tentado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y algunos hermanos que de una manera profunda han estudiado la palabra del Señor, dice que Jesús caminó
aproximadamente como 100 kilómetros. Bueno, eso dice un comentarista, que Jesús caminó como 100 kilómetros de Nazaret, de Galilea, al Jordán. Ahora, Jesús no necesitaba bautizarse, ya que él no tenía pecados de los cuales arrepentirse o confesar. Él no tenía pecados que confesar, pecados de que arrepentirse, y él no necesitaba bautizarse por tales cosas, así como los demás, como las demás personas que Juan bautizaba. Ahí dice que Juan bautizaba. Eso es lo que dice el texto, verso 5, y salían a él toda la provincia de Judea, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados. Todos esos sí tenían pecados, digamos, de que arrepentirse, pecados que confesar, pero no Jesús. Ahora, no nos vayamos a malentender. Entonces, ¿para qué bautizarse uno? No. Estamos hablando en el caso de Jesús, que él no necesitaba bautizarse, ya que no tenía pecados de los cuales arrepentirse o confesar. Los demás sí, ¿verdad? Aquella gente, aquellas personas, hombres y mujeres, sin duda, quizás muchachos, señoritas, ¿verdad? Venían. Sin embargo, Jesús fue bautizado, dice ahí, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y creemos que Jesús fue bautizado entonces por dos razones. Y la primera de ellas, quizás lo estemos recordando, por obediencia a su Padre, a quien buscaba agradar en todo, porque él vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios, no a hacer su propia voluntad. Ese texto lo estudiamos también en una presentación, que el propósito de Jesús al venir a este mundo fue hacer la voluntad del que lo envió, y entonces él se bautizó por obediencia a su Padre, a quien buscaba agradar en todo. Y esto, hermanos y amigos, nosotros tenemos que ponerle cierto cuidado, porque hoy hay personas que se quieren bautizar por agradar, digamos así, al ser humano, por agradar a los abuelos o a los papás o al tío o a la tía o al amigo, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no hay una actitud de obediencia a Dios. Yo me bautizo porque quizás hayan otros intereses. Y el punto es que no se busca agradar a Dios. Entonces Jesús fue bautizado por dos razones. Una de ellas, estamos diciendo, por obediencia a su Padre, a quien buscaba agradar en todo. Y esa debe ser la meta de nosotros. Buscar agradar a Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Y tal vez exagerando un poco, hasta en la forma en que nos vestimos debemos buscar agradar a Dios. Hasta en la forma en la que nos presentamos en la iglesia. Debemos buscar agradar a Dios en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Una segunda razón por la cual Jesús fue bautizado es que, como una forma de aprobación de lo que Juan estaba haciendo. Él dice, yo me bautizo en primer lugar porque quiero agradar a mi Padre que me envió, porque he venido a hacer su voluntad. Y la otra, porque él estaba aprobando lo que Juan estaba haciendo. Él no se puso en contra.
Es que yo no estoy de acuerdo que Juan bautice, y menos en el río Jordán. Yo quiero otro lugar. ¿No? Y quizás estamos exagerando con tales palabras, pero en el caso de Jesús fue bautizado como una forma de aprobación de lo que Juan estaba haciendo. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso, sin la pretensión de salirnos del texto, mire, nosotros tenemos que apoyar la iglesia. Tenemos que apoyar a nuestros líderes. Bueno, hagámoslo pues. Si así hay que hacerlo, hagámoslo pues. ¿Verdad? En forma de aprobación de lo que Juan estaba haciendo. No se opuso. No puso trabas. No cuestionó. No buscó razones. Sencillamente lo hago porque estoy de acuerdo con lo que Juan está haciendo. Oh, cuánto necesitamos nosotros estar de acuerdo, hermanos, para trabajar juntos en la obra. Necesitamos estar de acuerdo y aprobar lo que otros hacen. Quizá no nos gusta. Quizá no queremos encajar en ciertas cosas. Pero está bien, pues, si eso ayuda. Si eso glorifica a Dios, si eso edifica a la iglesia, pues ahí estamos. Qué ejemplo que nos da Jesús, nuestro Señor. Y de esa manera entonces Jesús se identificó con la raza humana, pecadora también. Así que, hermanos, la actitud de Jesús mostraba obediencia y mostraba humildad. Eso mostraba la actitud de Jesús. Obediencia y humildad. Hoy tenemos que obedecer en primer lugar a Dios. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Quizás no sea grata, no sea como a nosotros nos gusta, pero tenemos que tener esa actitud de obediencia, como Jesús. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Pero tenemos que aprender a obedecer en la iglesia, a nuestros líderes, en el trabajo, nuestras autoridades civiles, etcétera, etcétera. La actitud de Jesús mostraba obediencia. Nos enseña nuestro Maestro a ser obedientes. Y también nos enseña a tener esa actitud de humildad. Bueno, bautizado por Juan y en el río Jordán y caminar como 100 kilómetros. Qué importante. Y entonces, como en el caso de Jesús mostró obediencia y humildad, por eso el Espíritu Santo vino sobre él para respaldarle en la tarea encomendada. Él como humano necesitaba ese recurso, como Dios no. Él es todopoderoso. Pero como humano nos enseña que, bueno, y ahí dice la palabra, y luego cuando subían del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Hermanos, notemos aquí que el Espíritu Santo vino sobre él para respaldarle en la tarea encomendada. ¿Verdad que usted y yo tenemos al Espíritu Santo? Y Él vino a nuestra vida desde el momento en que creímos en el Señor, como dice Efesios 1. El Padre eligiéndonos. El Hijo, Cristo, nos redimió. Y el Espíritu Santo nos selló. Qué importante. El Espíritu Santo nos respalda. Hermano, hermana, no importa
cómo se llama el ministerio que usted realiza en la iglesia. Lo cierto es que el Espíritu Santo que vino a usted en aquel hermoso día cuando usted entregó su vida a Jesús, le respalda. Y eso es lo mejor, tener el respaldo divino. Aunque es importante el respaldo del hombre, pero eso puede faltar, pero no el respaldo del Espíritu Santo en nuestro servicio al Señor en este caso. Aquí dice el versículo que leímos, en el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se escucha la voz del Padre. Se escucha la voz del Padre dando su aprobación a su Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hermanos, veamos el verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, verso 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que fue bautizado, pues Jesús fue tentado. Fue impulsado por el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Impulsado por el Espíritu Santo. Y dice hacia el desierto. Hacia el desierto para ser tentado por Satanás. Y notemos, le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, bautizado y tentado. Pero creemos, hermanos, que Jesús no fue llevado al desierto para ver si él iba a pecar. Lo voy a llevar al desierto para ver si de veras no puede pecar. No, no era eso. Él no fue llevado al desierto para ver si iba a pecar. No. Sino para demostrar que no podía pecar. Notemos la diferencia. No fue impulsado al desierto para ver si él iba a pecar, no. No fue llevado al desierto para ver si él iba a pecar, sino para demostrar que él no podía pecar. Eso es distinto. En el caso de Jesús, Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Y fue tentado en todo sin pecar. Y fue tentado en todo sin pecar con el propósito de conocer, con el propósito de resistir y comprender las tentaciones a las que todos los seres humanos somos sometidos por el diablo. ¿Verdad que sí? Por eso Él nos entiende. Por eso Él nos comprende. Dice la Biblia en Hebreos en su capítulo número 2, en su verso número 18, dice Hebreos 2, 18, dice la palabra del Señor de la manera siguiente, Hebreos 2, 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Notemos. Si vamos a Hebreos capítulo 4 en su verso número 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted y yo somos tentados de distintas maneras. ¿Quién nos entiende en esa lucha? ¿Quién nos entiende en esas batallas? Jesús, el Hijo de Dios.
Y eso es lo que nos dice la palabra. Por eso Jesús contaba con la aprobación del Padre, con la aprobación de Dios, porque algo que tenemos que recordar, hermanos y amigos, es que las tentaciones son inevitables. Las tentaciones son inevitables. Y alguien dijo que están presentes ahí y que están a la luz del día. Son inevitables. Ahora, ¿y sabe usted cuándo son inevitables? Bueno, para todos los creyentes son inevitables. Y son inevitables cuando más cerca usted está del Señor. Las tentaciones llegan cuando más cerca usted está del Señor, cuando más cerca estamos del Señor. Quizás sean más duras, más fuertes, con más frecuencia. Y saben, hermanos, que el diablo no se preocupa por los malos cristianos. No, el diablo quizá no se preocupa por los malos cristianos. ¿Saben por quiénes entonces o a quiénes entonces el diablo va a atacar? Y hoy que está de moda el COVID, bueno, ya va a cumplir un año de sonar eso en todo el mundo. El diablo va a tentar a los que están en la primera línea. ¿Verdad que sí? Si usted está en la primera línea, usted va a ser atacado. Si usted está en la línea de combate, usted va a ser atacado. Pero si usted viene en la retaguardia, quizás no. Y entonces, el diablo va a atacar a aquellos que están ganando la carrera espiritual. Aquellos que dijimos ya están en la primera línea. Yo no sé si usted está en la primera línea o si está en la retaguardia, no sé dónde se ha mantenido usted todo su tiempo de ser creyente. Yo no sé si usted siempre ha estado en la primera línea o ha estado en la última, como en la iglesia. A algunos nos gusta la última fila, no sé por qué. Y a otros les gusta la primera fila y a otros nos gusta la última fila en los cultos. ¿A quiénes va a atacar el diablo? A los que están digamos en la línea, pero no en aquella línea, ¿verdad?, de donde se hicieron malas cosas. No. A los que están en primera línea. Jesús empezaba su ministerio como humano. Iba a arrancar un ministerio poderoso humanamente hablando. Y entonces había razón de que Satanás lo atacara. Por supuesto que detrás de todo está el gobierno, la voluntad, la soberanía de Dios. Pero el punto es que entonces, hermanos, ahí está el punto. Jesús fue tentado. Entonces, ¿es pecado ser tentado? No es pecado ser tentado. El pecado está en ceder. El pecado está en caer, en hacer lo que el enemigo nos pide, nos manda que hagamos. No es pecado ser tentado, el pecado está, ya dijimos, en caer o en ceder a la tentación. Y una cosa es cierta, que por nuestros propios medios no vamos a resistir, nadie puede resistir. Pero el Espíritu Santo morando en cada uno de los hijos de Dios provee poder, provee fuerza en el cristiano para someter esas fuertes pasiones.
esos fuertes malos deseos, esas fuertes tentaciones. Cuando el Espíritu Santo está en el creyente, provee esos recursos para resistir todo aquello que venga a la vida con el fin de hacernos fracasar, en este caso en nuestra relación con Dios o en nuestro servicio a Dios en términos generales. Así que, ¿cómo le ayuda a usted saber que el Señor Jesús fue tentado en todo, al igual que nosotros? ¿En qué nos ayuda eso? Y que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Nos propongamos comprender siempre o recordar que el Señor Jesús comprende las tentaciones que usted y yo experimentamos, nuestras luchas, nuestras, batallas, nuestras pruebas, y que Él puede ayudarnos a resistirlas, a vencerlas, como dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos, en su capítulo número 2, ¿verdad? Jesús nos ofrece la ayuda. Así que todos luchamos en contra de las tentaciones. Y una cosa es cierta, solo Jesús puede ayudarnos. Solo Él puede ayudar a resistirle, mi querido amigo, mi hermano, mi hermana. Todos luchamos en contra de las tentaciones y solo Jesús puede ayudarle a resistirlas. Solo Jesús puede ayudar a vencerlas, a salir vencedor de ellas. Pero usted necesita entregar su vida a Jesús. Usted necesita entregarse a Jesús. Usted necesita rendirse a Él. Usted necesita reconocerlo como su Salvador. Creer que solo Él puede perdonarle y ayudarle. Así que en esta hora yo le invito a que si usted no ha entregado su vida a Jesús, entréguele su vida a Jesús. Y Él quiere ayudarle a salir victorioso ante las tentaciones. Él quiere ayudarle. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, quizás ya tiene a Jesús como su Salvador, pero las tentaciones lo han llevado a la derrota, al fracaso espiritual. Es tiempo de que vuelva, de que confiese sus pecados, de que se arrepienta y se aparte. Someta su vida, Señor. Deje que Dios trabaje en su vida y Él le va a ayudar a salir victorioso ante las tentaciones. Así que deseamos pues que el ejemplo de Jesús nos ayude, nos inspire a hablar todo, a hacer todo, ¿verdad? Todo aquello que agrada a Dios. Porque Jesús hizo eso, se bautizó y esa fue su actitud, y ya vimos otros elementos, porque lo que Él buscaba era agradar a su Padre. Que nuestra vida, hermanos, sea de completo agrado a Dios. Que lo que usted diga agrade a Dios. Que lo que usted hace, que con eso agrade a Dios. No busque agradar al hombre, porque al hombre nunca a usted le va a quedar bien. Si usted hace bien, mal. Si usted hace bien, mal. Y si usted hace mal, mal. Lo que nos debe impulsar es buscar que Dios sea agradado, que Dios sea complacido con lo que decimos. Si predicamos, que agrademos a Dios con nuestras palabras, ¿verdad? Y
cuando digo que agrademos a Dios con nuestras palabras, no significa que vamos a tolerar el pecado. Si hay que denunciarlo, lo vamos a denunciar, porque eso agrada a Dios también. Y si hay que edificar, hay que levantar, pues hay que hacerlo, porque eso agrada a Dios. ¿Qué es lo que usted está haciendo en la iglesia? ¿A quién busca agradar? ¿Con quién quiere quedar usted bien? Ojalá sea que usted y yo busquemos agradar a Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo en su carta, cuando se dirige a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 1, en su versículo número, vamos a ver, aquí verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. Entonces, tratemos de agradar a Dios. Propongámonos agradar a Dios. Vivamos para agradar a Dios. En la iglesia, en la casa y donde sea que nos propongamos agradar a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, nuestro Redentor. Así que ánimo pues, y que nuestra vida pues sea cada día más enfocada en la vida de Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo a seguir, y tomados de la mano del Señor, pues venceremos nuestras luchas, venceremos las tentaciones, saldremos victoriosos para gloria de aquel que nos llamó, ¿verdad? Que nos rescató de las tinieblas, para gloria de aquel que nos llamó a ser parte de su iglesia, de su cuerpo, para ser parte de esa nación santa, como dice el apóstol Pedro en su carta. Así que bendiciones, y deseamos que Dios les siga guardando, protegiendo. Hay que vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir, como dice el apóstol Pablo. Y ahí tenemos las piezas, entre ellas la palabra de Dios, la oración, añadamos la comunión con los hermanos y otros elementos. Así que Dios les guarde, que Dios sea quien siga fortaleciendo su vida y que Dios siga proveyendo para sus diferentes necesidades. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos llegar o entrar, mejor dicho, a su hogar a través de esta potente señal de Canal 15, ¿verdad? Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y será hasta la próxima, si nuestro Dios así lo permite. Saludos para todos, cuídense y que Dios siga guardando a todos.